es como una regla, y otra que es una parte móvil. Esta puede tener una precisión de 0,02 milímetros. También sirve para medir profundidades con la última parte que está al final de la herramienta, y sirve de igual forma. Se pueden medir también circunferencias de objetos relativamente pequeños con las dos pinzas que tiene al principio. El tercer material de medición que utilizaremos sería la balanza o báscula de laboratorio. Hay varios tipos de balanza. En este caso es una balanza digital. Antes se usaban balanzas mecánicas. Y bueno, sirve para medir la masa de los objetos. Siguiente página, por favor. ¿Qué materiales se van a medir? Ladrillo para techo. Bueno, este es un ladrillo que hay varios tipos de ladrillo. En este caso se utilizará, como cepillo, se utilizará el de techo, que consta de 8 huecos. Ahí se pueden, en esos huecos se utiliza para justamente meter las varillas de construcción, o para que se asiente mejor el concreto. El ladrillo de techo tiene unas dimensiones de 30 centímetros de ancho, 30 centímetros de largo, y en las alturas puede variar de 12, 15 a 20 centímetros. El de 15 es el más usado acá en el Perú, pero en construcciones grandes se utiliza más el de 20 centímetros. El ladrillo pandereta, esto se utiliza para las divisiones de interiores de las casas, edificios, y no soportan pesos. Justamente por eso son divisiones, porque son livianos y tienen unas dimensiones de 23 centímetros de largo, 13, 11 o 12 centímetros de ancho y una altura de 10 centímetros. Y el tercer material que vamos a usar sería el fierro de construcción, que justamente se usa para hacer el concreto armado, o para hacer las divisiones en los techos, para poner los ladrillos de techo. Y hay varios tipos también. Hay de 6 milímetros, de 3 octavos de pulgada, de 1/2 pulgada y de 5 octavos de pulgada, que sería el más resistente, y permiten la resistencia al estiramiento del concreto, justamente porque como el Perú es un país de temblores, entonces como la tierra tiende a oscilar, entonces puede quebrar el concreto. Entonces se utiliza estos fierros de construcción para brindar resistencia al estiramiento. Eso sería todo por mi parte. Le paso con mi compañero. Bien, joven. Buenas tardes, ingeniero. Ahora me toca exponer las clases de medición. Adelante. Tenemos como una clase la medición directa, las cuales las medidas directas son aquellas donde el instrumento de medida mide directamente la magnitud desconocida. Como ejemplo de medida directa tenemos que la medida de una distancia concreta con un instrumento de estación total. Siguiente, por favor. También tenemos la medición indirecta. Con las mediciones indirectas, las dimensiones se miden utilizando instrumentos de medición como los comparadores de cuadrante, que observan la diferencia entre los objetos y dispositivos de referencia, como bloques, patrón y anillos patrón. También tenemos la exactitud. Con la exactitud mides la proximidad de un resultado con respecto al valor real que intentas lograr. En otras palabras, significa cuánto te acercas a lo que pretendes. Puede tratarse de un objetivo estratégico o de un éxito personal. La alta exactitud se produce cuando cumples perfectamente con el valor objetivo. Y bueno, también tenemos la precisión. Con la precisión se mide cuánto se acercan los resultados entre sí. Si bien es cierto que la exactitud se puede usar en una instancia específica, la precisión se puede medir a lo largo del tiempo. El motivo es que para medir la precisión se requiere de repetibilidad, para poder, digamos, hallar la proximidad entre cada conjunto de mediciones, porque no toda medida viene a ser exacta. Siguiente, por favor. Y bueno, también tenemos la sensibilidad.
que se refiere a la respuesta que el instrumento de medición tenga para medir una variable y qué tan rápida sea éste para estabilizar su medida. Por ejemplo, supongamos que tenemos un voltímetro y queremos medir una salida predefinida de 9 voltios. Al conectar el voltímetro podemos notar, dependiendo si es digital o analógico, que el valor llega a la medición correcta en cuestión de segundos. Se dice que estos instrumentos tienen una sensibilidad correcta y estable. Sin embargo, existen medidores con la capacidad de responder con precisión y exactitud en milisegundos, lo cual los provee también de la propiedad de sensibilidad. Prosiguiendo con la exposición, yo les voy a hablar de teoría de errores. ¿Qué es un error? Se define básicamente como la diferencia entre el valor verdadero y el valor obtenido en el experimento. El objetivo de la teoría de errores es identificar las diversas fuentes que generan error en la medición. También es determinar el verdadero valor de las magnitudes físicas, ya sean medidas de forma directa o indirecta. Existen dos fórmulas para hallar el error en un experimento. El siguiente, por favor. Para una sola medida y para varias medidas. Para una sola medida tenemos la siguiente ecuación, donde X es el valor leído en el instrumento, ya sea en el vernier, más menos la variación de X, que es la incertidumbre o la probabilidad donde podemos encontrar el valor verdadero de medición. Y la otra fórmula es para varias medidas, donde también X es es el valor dado por la media aritmética o promedio aritmético de un conjunto de medidas realizadas o de una determinada magnitud física. Y variación de X está dado por el promedio de las desviaciones. Siguiente, por favor. Aproximación de un instrumento de medición. Es la división más fina o casi exacta del instrumento. Para el vernier, las aproximaciones se aprecian en el monio o rejilla móvil y las más usuales tienen una escala de 1 en 10, 1 en 20 y 1 en 40. Siguiente, por favor. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre es el entorno alrededor de un valor estimado en donde existe determinada probabilidad de que se encuentre el verdadero valor de la magnitud. Pero ¿qué es un valor verdadero, no? O casi exacto. Es el valor ideal que se obtendría al utilizar equipos de medición perfectos, pero solamente sería ideal porque en la práctica no existen, ¿no? Cuantitativamente se pueden expresar por la desviación estándar o desviación promedio. Siguiente, por favor. Clases de error. Existen dos tipos de clases de error, el error sistémico y el error casual. El error sistémico son aquellos que se repiten constantemente en cada medición realizada. Se deben a diversas causas, siendo determinables y corregibles si se sabe lo suficiente de la física del proceso. Se pueden tener teóricos que son concernientes a las ecuaciones y relaciones que se usan en el diseño o calibración de los aparatos o en la determinación de mediciones indirectas. Se pueden suprimir o corregir cuando se trata de hacer aproximaciones. Siguiente, un favor, por favor. Instrumentales. Son los errores inherentes al aparato con el cual se mide. Ambientales. Se producen debido a los cambios de las propiedades del medio ambiente, siendo los factores más importantes la temperatura, la presión atmosférica y la humedad. Se puede corregir aislando el experimento o controlando el medio donde se va a hacer el experimento, ¿no? De lecturas son los provocados por la decisión de tomar el valor superior o inferior en la escala del instrumento cuando este no es exacto. Siguiente, por favor.
error casual o estadístico. Son variaciones de valor y signo que se presentan cuando se realizan mediciones de la misma magnitud y en las mismas condiciones. Errores asociados a la persona. Falta de experiencia en el manejo de instrumentos, mala posición en la lectura o paralaje, posición inadecuada del instrumento. Estos errores son inevitables, podemos disminuir repitiendo la medición el mayor número posible de veces. Por lo tanto, debido a estos factores es difícil obtener los valores exactos en una medición. Además, podemos decir que si tenemos un aparato que posee menor error sistémico, la medición se acercará al verdadero valor real de medición. Y para tener mejores resultados también debemos estar concentrados y manejar bien el instrumento. Gracias. Ok, bueno, yo voy a hablar acerca del cálculo de los resultados. Valor promedio. El valor promedio es un número representativo que puede obtenerse de un grupo de números y dividirlo entre el número de sumandos. Aquí se puede ver la fórmula y un cierto ejemplo. Aquí nos va a ayudar para la desviación en en las siguientes diapositivas que vamos a ver. Desviación. Es una medida de la diferencia entre el valor observado de una variable y algún otro valor. Es la separación que existe entre un valor cualquiera de la serie y la media. Esta es su respectiva fórmula. Un cierto ejemplo. La desviación promedio. La desviación promedio se refiere a la distancia promedio entre un valor individual de un conjunto de datos y la media del conjunto de datos. Es La desviación promedio es útil porque nos da una idea de cuán dispersos están los valores de un conjunto de datos dado. La desviación típica estándar es una medida que ofrece información sobre la dispersión media de una variable. La desviación estándar es siempre mayor o igual que cero. Se utiliza para calcular la variación o dispersión en la que los puntos de datos individuales difieren de la media. A continuación, los dejo con mi compañero. Bien, buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy les voy a hablar sobre los errores en la medición, ¿no? Pero antes de eso, voy a explicarles, ¿no? Un pequeño concepto para saber lo que vamos a ver a continuación, ¿no? En sí, al medir y comparar el valor verdadero exacto de una magnitud y el valor obtenido siempre habrá una diferencia, ¿no? Llamada error. Por lo tanto, al no existir una medición exacta, debemos procurar reducir al mínimo el error, empleando técnicas adecuadas, ¿no? Aparatos o instrumentos cuya precisión nos permitan obtener los resultados que queremos, ¿no? En sí, los más precisos. Una forma de reducir la magnitud del error es repetir el mayor número de veces posible la medición, ¿no? Eh, pues así el promedio de las mediciones resultará más confiable, ¿no? Que cualquiera de cada una de ellas por sí sola, ¿no? Bien, siguiente diapositiva, por favor. Ahora les voy a hablar sobre el error absoluto. El error absoluto se define como la diferencia entre el valor real y el valor aproximado, ¿no? Donde el valor real es el valor que en teoría mide a medir y el valor aproximado es la medida de las diferentes medidas. En sí, este valor del error absoluto es debido a que a la persona, ¿no? Que está realizando la medición, ¿no? Además está el error debido a la precisión del instrumento de medida que coincide con la unidad más pequeña con la que puede medir el aparato.
El error absoluto será el mayor valor entre el error del medidor y el error del aparato. En la pantalla, ¿no? Podemos apreciar la fórmula del cálculo del error absoluto en la medida directa. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Ahora vamos a hablar sobre el error relativo. El error relativo se calcula dividiendo el error absoluto entre el valor exacto. El error relativo lo utilizamos para determinar la precisión de la medición. Nos dice la proporción del error con respecto al valor exacto de la medición. Una medida es buena cuando no supera el 5% de... Siguiente diapositiva. Bueno, y queda por último hablar del error porcentual, ¿no? Que es el error relativo multiplicado por 100, ¿no? Con lo cual queda expresado por ciento, ¿no? Porcentaje. Representa el error por cada 100 unidades. Así de simple. Siguiente diapositiva. Y ahora vamos a hablar sobre la propagación de errores, ¿no? La propagación de errores es un procedimiento por medio del cual asignamos un error a los resultados obtenidos tras la aplicación de una fórmula física, es decir, que aquellas medidas que obtenemos indirectamente, ¿no? Teniendo como entrada datos experimentales, los cuales siempre tienen un nivel de incertidumbre conocido. Desde la física se trabajan tres tipos de errores. Primero, el error incertidumbre, ¿no? La incertidumbre, que son los ocasionados por la precisión del instrumento de medida. Otro tipo de error es el sistemático, es el que se genera por defectos en las mediciones, producto de errores en los instrumentos o en el encargado de realizar la medida. Y por último tenemos al tipo de error estadístico. Este error hace referencia en qué tanto difiere una medida de un valor esperado. La asignación de errores se hace dependiendo del origen de la medida obtenida. Si es una medida directa, indirecta o ponderada. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahí podemos ver las fórmulas, ¿no? De la propagación de errores. De la división, de la diferencia, producto y cociente, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, eso sería todo nuestra exposición del grupo 3. Gracias por su atención. Ingeniero, está con el micrófono apagado. Disculpa, estaba... Sí, jóvenes. Sí, buen trabajo, jóvenes. Sí, veo que ya la parte teórica está entendido y si hubiera alguna consulta, alguna duda que aún permanece, pero me parece que está claro, jóvenes, ¿no? Bien. Lo que nos faltaría, la segunda parte del laboratorio, ¿no? Es la parte experimental. Entonces, la tarea siguiente sería que ustedes realicen ya la parte experimental, tomen las medidas, las mediciones correspondientes, según la teoría que ustedes van entendiendo, hagan los cálculos y tendrían que elaborar un informe, ¿no? Un informe. En el informe, el informe es similar a la guía que les he dado. El título de la práctica, objetivos es fundamental, ¿ya?
Luego viene los equipos materiales, qué equipos materiales se han usado, ¿no? Y si los, si los instrumentos fueron adecuados para medir, ¿no? Por ejemplo, hay una observación de, por ejemplo, el ladrillo pandereta no es posible medir, me dicen, con el vernier, ¿no? Por las dimensiones que tiene. Entonces, si es que se presenta ese caso, tendría que medir solamente las dimensiones que se pueden medir, ¿no? Con el vernier. Mejoraremos para las siguientes prácticas esa parte, ¿no? ¿De acuerdo, Sonia? Entonces, a ver, algunos de los grupos ya hicieron la parte experimental. En la parte experimental, repito, se guían, se orientan con la guía del laboratorio. O sea, la misma secuencia donde ponen solamente el fundamento teórico bien resumidos, a lo mucho, pues, ya exagerando 2 páginas, ¿no? Para el informe. Resumido, ¿no? Ya sabemos ya saben ustedes cuál es la diferencia entre precisión, exactitud, ¿no? ¿De acuerdo? Sensibilidad, aproximación, etc. Resumido, ¿no? O sea, sobre todo las fórmulas que van a usar en los cálculos, por ejemplo, ¿no? Si no quieren hacer cálculos, ahí, esas fórmulas sí deben estar en el informe. Ya luego, la parte experimental comprende, pues, a los cuadros, a las tablas, ¿no? Los cuadros, las tablas. Eso corresponde a la parte experimental, y los resultados ya son el resultado de la medición, pues, ¿no? La magnitud medida más el valor más probable, el valor más probable, perdón, más menos la incertidumbre, ¿no? El error puede ser expresado en error absoluto, como error relativo, como error porcentual. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna consulta tuvieran, jóvenes? Sí, ingeniero, disculpe, ¿hasta cuándo hay plazo para presentar el trabajo, el informe? Al informe ya tienen, pues, la próxima semana, podría ser el próximo martes, ¿les parece? Ya, ok, está bien, está bien, está bien. Para empezar, ustedes terminan presentando el informe, empezamos con la otra práctica, ¿no? Otra práctica más, parece que ya lo van a hacer más rápido. Bien, joven, entonces, como hemos quedado, vamos a... por ejemplo, el grupo de la mañana me pidió que el examen parcial sea, a ver, vamos a ver, el 31. ¿Está bien? ¿A ustedes les parece el 31 también? ¿Les parece que que debe ser 31, jóvenes? A ver, o es algo que quieren ver más antes. Sí, profesor, yo normal. Sí, El ingeniero, 31. normal. Sí, profe, Ya, estaría perfecto. excelente. Ya. Entonces, agenda ustedes ahí en su calendario, 31 examen parcial de física. ¿Ya? Ese día sí ya no. Entonces, hasta ese día tienen ya, por ejemplo, laboratorio y todo eso. ¿Ya? Y muy probable que venga una pregunta de laboratorio. Por eso vamos a ver el día jueves, ya algo acerca del laboratorio también. Bien, entonces como ya les había comentado, voy a avanzar con un tema que tiene que ver con el movimiento de los cuerpos. ¿Ya, jóvenes? Entonces voy a compartir una diapositiva. Si me permiten. Cinemática no es otra cosa que parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta la causa que lo origina. Ustedes saben que cuando un cuerpo interactúa con otros, ¿no?
el cuerpo va a ser, sobre el cuerpo van a actuar fuerzas. Entonces el cuerpo, las fuerzas van a hacer que el cuerpo se desplace, no se mueva. ¿De acuerdo? Entonces, a nosotros en esta parte del curso nos interesa estudiar el movimiento de una partícula, el movimiento de un cuerpo rígido, pero sin tomar en cuenta las fuerzas que lo originan. ¿De acuerdo? Entonces, ese es nuestro objetivo, estudiar cinemática de esa manera. Ahora, existen leyes, existen parámetros, magnitudes, en el cual se basa el estudio de la cinemática. Entonces, para eso nosotros empezamos el tema con algunos conceptos. Bueno, por ejemplo, móvil, uno de los conceptos importantes. El móvil no es otra cosa que vendría a ser el punto material o partícula o el cuerpo rígido, por ejemplo. Ya sabemos, ya se dijo también que partícula es una idealización de los cuerpos, ¿no?, que existen en la naturaleza. Otro elemento que es necesario recordar es vector posición, ¿no? Vector posición. Entonces, ¿cuál es la función del vector posición? Es definir la posición en que se encuentra el evento, ¿no? Si queremos estudiar, por ejemplo, un fenómeno físico, pues tenemos que trazamos la mirada, fijamos con la mirada dónde está el evento, y si queremos cuantificar, queremos describir ese movimiento a través de fórmulas, ecuaciones, expresiones matemáticas, entonces usamos los vectores, ¿no? Vector posición en este caso. Entonces, generalmente se representa con letra minúscula el vector posición, pero en algunos casos lo representan, algunos autores lo representan con R mayúscula, ¿no? Para R en este caso, que representa la vector posición, no solamente va a depender de las coordenadas, como el móvil va a estar en movimiento, además de las coordenadas también dependería del tiempo, ¿no? Del tiempo. Entonces, para definir el vector posición necesitamos de un sistema de referencia. En cinemática es fundamental tener en cuenta el sistema de referencia. ¿Por qué? Porque el sistema de referencia viene a ser en física un sistema llamado sistema inercial, ¿no? Sistema inercial de referencia. ¿Qué es un sistema inercial de referencia? Es aquel sistema que puede estar en reposo o en movimiento. Si el sistema de referencia está en movimiento, quiere decir que ese sistema tendrá un movimiento rectilíneo, o sea, la trayectoria del sistema debe ser rectilíneo y cuyo movimiento se está llevando a cabo a velocidad constante, ¿no? O sea, un sistema de referencia inercial es aquel sistema que describe un movimiento rectilíneo uniforme, que vamos a ver ya a continuación, ¿no? Entonces, el sistema de referencia inercial lo indicamos, lo usamos, lo estudiamos a través del sistema de coordenadas cartesianas, que ya es familiar a nosotros, pues, lo usamos bastante en matemática. Otro elemento fundamental que debemos tener en cuenta en el estudio de la cinemática de su cuerpo rígido es la trayectoria. ¿Qué viene a ser la trayectoria? Línea que describe el móvil durante su movimiento. Observen este gráfico, esta imagen lo pueden encontrar en la Alonso G. Miren, el Sol se encuentra acá, indicando el cursor, ¿no? Y la Tierra con satélite Luna. Miren, si nosotros si lo consideramos a la Tierra como partícula, la trayectoria es una elipse, ¿no? Una elipse. Pero si lo estudiamos a la Tierra como cuerpo rígido y queremos estudiar el movimiento alrededor de su eje, tenemos la trayectoria sería la curva ondulada. Curva ondulada.
Y depende de qué posición observamos pues al movimiento de una partícula. Y por eso es que al movimiento también se dice que el movimiento es un concepto relativo, porque fundamentalmente depende del sistema de referencia. Todas las magnitudes que se hagan dependen del sistema de referencia. Nuevamente, entonces les recalco que en la solución de los problemas en cinemática, al igual que en sistemas de fuerzas, tenemos que considerar el sistema de referencia, ¿no? Otro elemento que se debe tener en cuenta es el espacio recorrido. El espacio recorrido no es otra cosa que la distancia, ¿no? La distancia recorrida, ¿no? El espacio recorrido, en este caso, la trayectoria que recorre el móvil, esa trayectoria debe ser medida para hallar el espacio. Bien, entonces, de qué manera entonces podemos describir, ya conociendo algunos conceptos, cómo podemos describir el movimiento de una partícula en un cuerpo rígido? Empezamos, mire, para cuantificar, empezamos a usar este concepto llamado desplazamiento, ¿ve? Desplazamiento. Mira, su expresión matemática, miren jóvenes, su expresión matemática es tiene la misma forma que según la teoría de errores, ¿no? ¿Ve? Delta de X, acá tienen delta de X. ¿De acuerdo? En general, ¿qué representa delta de X? Delta de X representa variación, ¿no? Cambio, error experimental, ¿no? Pero según el tema que estamos desarrollando, delta de X para nosotros representará, mejor dicho, desplazamiento. Entonces, ¿qué entendemos por desplazamiento? Entendemos de qué es la diferencia, ¿no? Entre la posición final que se encuentra el móvil y la posición inicial. Eso es desplazamiento, ¿ya? Desplazamiento es una diferencia entre la posición final y la posición inicial. Entonces, posición inicial, como el móvil, se encuentra en la posición X1, posición final, el móvil se encuentra en X2, X2 menos X1, donde es el desplazamiento. ¿De acuerdo? Desplazamiento. No perdamos de vista de que como se trata de movimiento de una partícula, las posiciones dependen de las coordenadas y también dependen del tiempo, ¿no? Bien. Experimentalmente podemos medir, por ejemplo, medimos las posiciones del móvil en tiempos diferentes, ¿no? Podemos medir la posición del móvil. Entonces, eso lo llevamos a una tabla, ya saben cómo es una tabla. En este caso, por ejemplo, puedo considerar variable dependiente en la posición y la variable independiente del tiempo, ¿no? Bueno, entonces, construir una tabla con esos datos, ¿qué hacemos? Igual como se estudia en cálculo o en geometría, con los datos construimos un gráfico, ¿ya? Y ese gráfico sería este acá, ¿sí? En el eje horizontal consideramos la variable independiente, en este caso el tiempo. En el eje vertical consideramos la posición. La posición hemos dicho que viene a ser las coordenadas del sistema cartesianas. El sistema de coordenadas cartesianas tendría que ser las coordenadas, ¿no? Entonces la posición estaría definida por eso. Pero como se mueve en una sola dimensión, consideramos solamente el eje X, ¿ve? ¿Y qué nos da este gráfico? ¿Este gráfico será la trayectoria del móvil? No, este gráfico no representa la trayectoria, ¿no? Esta gráfica representa el cómo varía la posición del móvil en el tiempo, ¿ve? Por eso que variable independiente es el tiempo. Entonces acá observamos en el gráfico que bien, esa variación de la posición en el tiempo es una curva, ¿ve? Una curva. Entonces nos ponemos a estudiar, analizar esta curva ya.
empezamos a describir el movimiento, el comportamiento del móvil en el tiempo. Entonces al gráfico se le llama representación gráfica de la posición en función del tiempo, o como función del tiempo también. Bien, entonces según el cálculo, nosotros podemos trazar una recta secante. Podemos unir a través de una recta el punto 1 al punto 2. Podemos unir. Si una recta corta a una curva en 2 puntos, esa recta viene a ser recta secante. Pero también podemos trazar una recta que corta solamente a la curva en un punto P2 o en el punto P1. Cuando una recta corta la curva en un solo punto, ¿se conoce con qué nombre? Con el nombre de recta tangente. Recta tangente, ¿no? Entonces, primero considerando la recta secante, mira, observen. Considerando, imagínense que acá tracé la recta secante. Entonces yo puedo tener entre P1 y P2, puedo tener un rectángulo, un triángulo rectángulo. Entonces tendría delta de X vertical y delta de T horizontal. Entonces, si tenemos un triángulo rectángulo, de tal manera que considerando el delta de X el lado vertical del triángulo, delta de T lado horizontal, puedo hallar tangente, ¿no? Delta de X entre delta de T, puedo hallar tangente. Y esa tangente, ¿qué vendría a ser? La pendiente, ¿no? Pendiente. ¿No? Esa recta secante, imagínense que está trazada de P1 a P2, esa recta secante, se puede transformar en una recta tangente. ¿De qué manera? El P2 puede hacer que se aproxime a P1. Cuando el P2 se aproxima a P1, quiere decir que la recta secante se ha convertido en recta tangente aplicada en 1. ¿Ya? Entonces, así describimos. Así se describe, ¿no? Entonces no se olviden, desplazamiento se define, en principio, desplazamiento, para terminar con ese concepto, desplazamiento es una magnitud vectorial. ¿Y cómo se define? Se define como la posición final y posición inicial, ¿no? Posición final menos posición inicial del modo. Ese es el definimiento. Ya, con eso, entonces, acá un ratito, si me permiten unos segundos. La batería del laptop, hay que se agota de un ratito de poder. Bien, jóvenes, entonces voy a usar la pizarra. Lo que yo les decía es esto, miren. Voy a trazar voy a trazar el sistema de coordenadas cartesianas. El eje vertical, el eje horizontal. Ya sabemos que este es el tiempo, en este caso. Medimos el tiempo en segundos.
En el eje vertical tendríamos, por ejemplo, la posición del móvil. Posición del móvil. Vamos a poner la X. Vamos a poner que está en metros. ¿No? Y la trayectoria. La trayectoria, vamos a poner que, o mejor dicho, el gráfico con los datos experimentales que tengo de esta forma, así. Ahí está, así. ¿Ya? Entonces, es posición inicial, voy a llamarle acá. Posición inicial, peso 1. Acá, que sea. Posición final por acá. Acá, ¿no? Algunos autores lo llaman acá peso 0, peso inicial, y peso F, posición final. Ya, no hay problema. Pero como les dije, nosotros podemos, ya, o sea, esta curva se construye en forma experimental. O sea, se construye con los datos experimentales, mejor dicho, con los datos experimentales. En el tiempo, en el eje horizontal y la posición de la partícula en el eje vertical. Entonces, una vez que ya tracé la curva, ahora voy a analizar. Y ese análisis es uniendo el punto 1, punto 2, o sea, posición inicial, posición final. Vamos a unir esa, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir que vamos a unir a través de una recta. Esa recta se conoce con el nombre de recta secante. ¿Ya? Recta secante. Esa recta secante, ya la podemos, con esa recta secante yo puedo construir un triángulo rectángulo, mira. Ya. Ahí vamos a ponerle. Y pondríamos así. Ahí está. Construimos esa red. Ahí está. Ahí está. Entonces le llamamos delta de X. Este es el triángulo rectángulo. Delta de X ese cateto y delta de T cateto adyacente, y puedo llamar este ángulo alfa. ¿No? Ya estamos analizando en el gráfico, ¿no? Estamos aplicando el cálculo o la geometría analítica, como lo llamemos. Entonces, ¿qué hicimos acá? De este gráfico podemos sacar nosotros un dato importante. Podemos decir que tangente del ángulo alfa, que es igual, sería cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿De acuerdo? Entre cateto adyacente.
¿Qué le hemos llamado a delta de x, jóvenes? ¿Cómo lo conocemos acá en este tema? A delta de x. ¿Cómo se conoce? Jóvenes de física, sección C. ¿Con qué nombre se conoce a delta de x? Jóvenes, a ver. ¿Con qué se conoce? Variación de la posición. Variación de la posición. Y un nombre que le hemos dado. No, ¿Con qué desplazamiento y nombre? diferencia. Desplazamiento, ¿de acuerdo? Desplazamiento. Pues miren, tangente del ángulo de inclinación de la recta secante viene a ser desplazamiento entre la variación del tiempo. ¿Ya? ¿De acuerdo? A este cociente, a ese cociente, jóvenes, perdón, acá, a este cociente se le conoce con el nombre de velocidad media. Y lo vamos a denotar así, con una negrita así. Velocidad media. Estamos trabajando en forma escalar. Entonces, ¿qué es la velocidad media? Es el cociente entre el desplazamiento y el tiempo. Me permiten unos segundos. Entonces, velocidad media es otro concepto, ¿no? Ya hemos definido el desplazamiento, ¿no? Ahora viene velocidad media. Velocidad media no es otra cosa que velocidad media, entonces, podemos decir así, de forma escalar nada más. Es el cociente entre el desplazamiento y variación del tiempo. ¿Ya? Estamos considerando el movimiento en una sola dimensión, ¿no? ¿Cuál es velocidad media? ¿Ya? No se olviden, esta es velocidad media. Velocidad media. Que no es igual que rapidez media. Velocidad media es una magnitud vectorial, ¿ya? Una magnitud vectorial. Mientras que rapidez media es una magnitud escalar. No se confundan, ¿ya? Velocidad media. ¿En qué unidad se mide la velocidad media entonces? En unidades de desplazamiento, que es metros, en el sistema internacional, y el tiempo en segundo. Puede ser centímetros sobre segundo, milímetros sobre segundo, etc. Kilómetros por hora, kilómetros por segundo. ¿Sí? Esa es velocidad media. Bien. Entonces, como la velocidad media, si conocemos el desplazamiento y conocemos el tiempo, puedo calcular la velocidad media, ¿no? Pero gráficamente, ¿cómo puedo hallar la velocidad media? ¿Alguien me puede decir gráficamente cómo puedo determinar la velocidad media? A ver. A ver, jóvenes, ¿me están atendiendo o no? ¿Cómo puedo hallar la velocidad media gráficamente? Gráficamente, ¿qué hago? Hallo ¿El área? la tangente, ¿no? Tangente del ángulo de inclinación. Tangente del ángulo de inclinación y ya encuentro yo la velocidad media, ¿no? Tangente del ángulo de inclinación. Claro, el área también vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, tangente del ángulo de inclinación, si yo tengo, por ejemplo, este gráfico es con los datos experimentales, ¿eh? Quiere decir que mi triángulo rectángulo también es con los datos experimentales. La hipotenusa es la recta
sale uniendo pues, posición inicial, posición final. Ya, entonces velocidad media se obtiene de esa manera. Ya. Ahora lo que viene, lo interesante acá, jóvenes, miren. Vamos a suponer que la posición final 2 ya no es ahí, sino la posición final 2, vamos a suponer que sea de acá. Y la nueva recta secante va a ser esta, ¿no? Esa es la nueva recta secante. Por supuesto, las rectas prolongadas por ambos lados. ¿Qué es lo que disminuye? Disminuye el desplazamiento, disminuye el tiempo. Vamos a suponer que la posición final ya no es en ese punto, sino acá. Y la nueva recta secante va a ser esta. ¿Qué disminuye, jóvenes? Desplazamiento y tiempo, ¿no? Seguimos. Vamos a suponer que por acá es la posición final. La posición inicial se mantiene fija. Vamos a poner ahí. ¿Qué ocurre? Que puedo trazar otra recta secante, ¿no? Otra recta secante, ¿no? Puedo trazar otra recta secante. Quiere decir que la posición final es esta acá, ahora, ¿no? Posición final. Ahora, ¿qué pasa si el punto P2 coincide con P1? ¿Quién se convierte en quién? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué pasa si P1, o sea, si P2 lo ubicamos en P1? Han llevado a cálculo, ¿no? ¿Qué pasa si P1, si P2 ya está en P1? Porque estamos retrocediendo, ¿no? Desde la posición final, hemos ido bajando, cambiando posición final, final. Ahora, ¿qué pasa que P1 coinciden con P2 o P2 con P1? ¿Qué es lo que ocurriría? ¿Qué pasa con la recta? ¿Seguiría siendo secante? Se vuelve tangente, profesor. Tangente, profesor. Claro, se transformaría en una recta tangente, ¿no? De acuerdo a una recta tangente. Entonces, en realidad, es lo que han visto ustedes en cálculo. En realidad, ¿qué diríamos? Sí. En el límite, ahí bien, se me ha pasado, no importa. En el límite, ¿de quién? De delta de x entre delta de t, ¿ya? Ese cociente, cuando delta de x, perdón, cuando delta de t, cuando delta de t tiende a cero, ¿a qué va a ser igual ese cociente? ¿Qué va a ser igual ese cociente? Va a ser la derivada, ¿de acuerdo? Derivada de x respecto a tiempo.
Voy a escribir mejor esta acá. Ya, deriva de X. ¿Ve? Entonces, cuando la recta secante gráficamente se transforma en una recta tangente, entonces eso se dice en el límite, porque exactamente decimos, no, P2 entre P1, pero la práctica en matemática, pues entre un punto y otro punto hay infinitos puntos, ¿no? Entonces se dice el límite. En el límite, cuando está cerca P1, próximo P1, entonces este cociente de velocidad media se transforma en otra velocidad. ¿Con qué nombre se conoce a esta velocidad? A la Instantánea. velocidad instantánea. ¿De acuerdo? Velocidad instantánea. ¿Ya? Velocidad instantánea. Entonces, ¿qué es la velocidad instantánea? Es la variación instantánea, ¿no? En el tiempo. Mientras que la velocidad media o velocidad promedio es la variación, pero no instantánea, sino un intervalo de tiempo apreciable, ¿no? Un intervalo de tiempo apreciable. ¿De acuerdo? Entonces, eso es velocidad promedio y esto es velocidad promedio, velocidad media, y esta es la velocidad instantánea. Velocidad en un instante determinado en la posición 1. La posición 1. Entonces, cuando yo les pida hallar la velocidad instantánea, entonces ya saben, simplemente aplican la derivada. Fácil o difícil. Fácil, ¿no? Cuando les pida hallar velocidad promedio, simplemente hallan posición final menos posición inicial entre intervalo de tiempo. Ya está velocidad media. La velocidad media como la velocidad instantánea. A la velocidad instantánea simplemente se le llama velocidad. Entonces la velocidad V es una magnitud vectorial. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene magnitud, dirección, sentido. La velocidad media también es una magnitud vectorial. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene magnitud, dirección, sentido. Entonces hemos avanzado hasta esta parte, jóvenes. ¿De acuerdo? Hemos visto que es móvil, hemos visto trayectoria, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hacer una diferencia rápidamente, entre rapidez media, ¿eh? Rapidez media. Rapidez media también se denota con la letra V, pero yo le llamo RPM, ¿ya? Esto es un cociente también. ¿Entre quiénes? Entre una distancia D, perdón, una distancia D y un tiempo T. ¿Qué viene a ser la distancia D? Viene a ser la distancia total recorrida por el móvil. ¿Y qué viene a ser T? Tiempo total empleado en recorrer esa distancia total. Entonces, acá voy a poner D sub T. T sub T. Distancia total. Tiempo total. ¿De acuerdo? Esa es la rapidez, es una cantidad escalar. ¿Ya? Vamos a suponer que, por ejemplo, yo empiezo a caminar horizontalmente. Doy un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos, 6 pasos, 7 pasos, 8 pasos, 9 pasos, 10 pasos. Llegué ahí, ¿no? Salí de una posición 1, posición inicial, y llegué a otra posición que le llamo 2. Pero se me ocurre, me olvidé de algo y regreso al mismo lugar.
Eso quiere decir por mismo lugar, no me estoy yendo. Ahí. Llegué a mismo lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a poner que cada cuadradito vale 10, 1 metro. Entonces, ¿cuántos metros me desplacé hacia la derecha? 10 metros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿a qué es igual desplazamiento? ¿A qué es igual desplazamiento? Cero. Desplazamiento, 0, ¿de acuerdo? 0. Desplazamiento 0, muy bien. Desplazamiento 0. Bueno, salgo de la posición inicial y nuevamente retorno a posición inicial, desplazamiento 0. Pero la distancia recorrida, ¿cuánto sería? 20 metros. 20, claro, 20, ¿ve? 20 la distancia recorrida. Vamos a poner que el tiempo sea 5 segundos. Vamos a poner 20 metros, ¿no? Tiempo total, me he demorado pues 10, vamos a ponerle 10 segundos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿a qué será igual la velocidad, la rapidez media? ¿Qué será igual la rapidez media? Uf, esa pregunta, ¿cómo preguntas? No está insultando eso, ¿no? Tendríamos 20 entre 10. Ya. Quiere decir que la rapidez media sería 2 metros por segundo. Ya está. Es una cantidad escalable. Hasta ahí, todo claro. Bien, entonces, la siguiente sesión continuamos con temas cinemática. Vamos a estudiar varios temas ahí en cinemática, pero ya, como ya me están entendiendo, ya vamos avanzando. Ya, jóvenes, muy buenas tardes, nos vemos ahí y sigan estudiando y sobre todo, pórtense bien. Hasta el jueves. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Todo bien, profesor. Acerca del examen parcial, se realizará el siguiente martes, ¿verdad? Sí, el 31 hemos quedado. Viene este equilibrio. Y una pregunta de laboratorio muy probable.